¿Quién no conoce o no ha visto alguno de estos modelos? Pues bien, son algunos de la colección de New Balance Fresh Foam Zante, el modelo dinámico, modelo de entrenamiento alegre dentro de esa gama Fresh Foam de New Balance y que está orientado a esos corredores de peso ligero, peso medio, que quieran tener una zapatilla preparada tanto para el día de competición como para esos días de entrenamiento algo más exigentes. Pero si miramos al pasado, cuando nació ahí 2015, dentro de esa gama que incluía Fresh Foam, veíamos una primera versión que sí que es cierto que tenía muy buenas características para darnos mucho dinamismo, con Fresh Foam total en media suela, con una suela de contacto total y un Engineered Mesh realmente transpirable que la hacía de tan solo 250 gramos, que mantenía o tenía esos 6 milímetros de drop y que al final es una zapatilla que buscaba ese plus de dinamismo con ese primer apoyo en la zona media, zona delantera del pie para dar la máxima propulsión posible, y que contaba con la geometría Fresh Foam en toda la media suela con esos hexágonos de distintas densidades, distintos compuestos que tanto en la zona convexa en la cara exterior como en la zona cóncava en la parte interior estaban hechos para dar, por una parte, una buena amortiguación, pero también un buen dinamismo. La segunda versión de estas New Balance Fresh Foam Zante en versión 2, pues ya era esta. Fijaros, una zapatilla que ya incluía menos costuras en toda la zona del upper, que venía con un collarín algo más reforzado, pero al final una zapatilla que seguiría siendo muy maleable en toda esta zona del upper. Quizá era uno de los contras en esas primeras versiones donde les faltaba ese puntito de ese control, ese puntito de soporte, y que fijaros en la zona interna ya llevaba estas geometrías Fresh Foam algo más cóncava, con lo cual lo que buscaba es ese control de estabilidad en la cara interna para, si tirábamos en distancias algo más largas, pues tener ese puntito de soporte. En la cara exterior, fijaros estos hexágonos algo más cóncavos, que al final lo que nos daban esa zona algo más expandida, ese primer impulso, ese primer impacto, algo más amortiguado, pero quizá no tan dinámico. Esta fue la segunda versión que, como decíamos, cambiaba sobre todo en el upper, seguía manteniendo una suela prácticamente igual que la primera versión, pero que el cambio vino en estas New Balance Fresh Foam Zante versión 3, una zapatilla que abría público, abría abanico. Pues bien, ¿por qué? Porque, como decimos, en las dos primeras versiones sí que eran zapatillas muy dinámicas, pero que les faltaba ese puntito de estabilidad, y en el caso de esta versión 3 lo que hicieron es darle en un Engineered Mesh muy transpirable, realmente cómodo, mucho más competitivo, podríamos decir. Pues bien, en toda esta zona media del pie, fijaros con estos termosellados que al final lo que nos daban es soporte, estructura en esta zona media, y a la hora de tensar los cordones, pues toda la zona media del pie quedaba bien estructurada, y además un collarín algo más acolchado, algo más alto para evitar fricción, pero además para tener toda la zona del tobillo bien estructurado y en ritmos algo más rápidos, ritmos quizá podríamos estar hablando de 4, 4, 15, 4, 20, pues bien, al final necesita de ese buena sujeción en esta parte para que no se nos mueva. Además, fijaos, un rocker bastante pronunciado, igual que en toda la filosofía Zante, con lo cual ya apuntando hacia adelante, apuntando hacia el dinamismo, y que en este caso la geometría del Fresh Foam ya era con unos dibujos, unas densidades algo mayores. Fijaros en toda la zona talonar, tanto con formas algo más cóncavas, más abiertas, ganando en dibujo, en densidad, y fijaros en toda esta zona media, el Fresh Foam ya metido más hacia adentro para, fijaros, algo más de blandeza en ese último impacto de metas para darnos un toque algo más amortiguado. Y, como decimos, una zapatilla que ya abría público, seguía manteniendo una suela de contacto total de una única suela, y que en este caso las formas sí que habían cambiado, y es que aquí teníamos unas formas, unos hexágonos algo más estirados, y en este caso ganábamos en amplitud, algo más cortos para dar mayor grip, mayor tracción, y también creemos algo más de durabilidad, aunque la zona trasera seguía manteniendo un microtaco, un taco algo más pequeño para ganar en, como decimos, durabilidad. Y la siguiente versión ya fue esa Zante V4, las antecesores de lo que tenemos a día de hoy, y que ya incorporaba o seguían en esa línea ganando en estructura. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bien, con un iPoskin, que lo llaman ellos, una especie de TPU plástico que envolvía a la zona media del pie, pero también dándole ese puntito de elasticidad para no tener el pie excesivamente agarrotado, y que, como decíamos, seguía manteniendo esos 250 gramos de prácticamente
las 4 versiones anteriores con 18 y 12 milímetros haciendo un drop de 6 milímetros de drop, y que el Fresh Foam había sido muy mejorado, mucho más optimizado para dar esas zonas de toque de amortiguación, pero también esos toques de propulsión y dinamismo. ¿Cómo lo hicieron? Pues en la zona delantera de la media suela, si os fijáis, hay unos pequeños puntitos que al final son unas micro perforaciones a láser que son en donde las zonas de mayor impacto, como decíamos, una zapatilla ya pensada para ese primer impacto, realizarlo de medio pie y antepié, pues bien, estas primeras zonas dar de un pelín más de flexibilidad, un pelín más de amortiguación y al final de buenas sensaciones para al final garantizar todo el proceso de zancada. Otro de los cambios también fue en toda la zona de la suela, utilizando tacos totalmente diferentes con distintas densidades, que al final lo que hacían es, por una parte, ganar en durabilidad, pero también es ser aptas en muchos tipos de terreno, y también en terrenos compactos donde había un poco de gravilla, pues bien, aseguraban mucho más aseguraban el grip con toda la zona del suelo. Y finalmente, donde a día de hoy nos encontramos con estas dos nuevas versiones, estos dos nuevos conceptos de las New Balance Fresh Foam Zante, que ya no se llaman V5, sino que se llaman New Balance Fresh Foam Zante solas y New Balance Fresh Foam Zante Pursuit. Diferencias respecto a las antiguas versiones, pues primera, el peso. Estamos hablando de 150 gramos, mientras que las Pursuit hablamos de 210-215, por lo tanto ya por norma hemos bajado de peso prácticamente de 30-40 gramos si lo comparamos con las Pursuit. Otro de los cambios es que incorporan el Hyponite, un knit mucho más elástico, transpirable y que al final se le encargó de darnos la sujeción. En el caso de las solas tenemos una zapatilla más para distancias cortas, para un corredor que tenga una buena zancada, una buena técnica de agarrar, porque fijaros, el upper realmente maleable, prácticamente, bueno, sin ningún tipo de estructura, y al final, como decimos, manteniendo el Fresh Foam, una suela de Contact EVA total con el mismo compuesto en media suela que en suela, y que gracias al Data 2 Design de New Balance se ha querido dar de un mayor compuesto en esas zonas donde lo va a exigir el terreno y por tanto algo de mayor durabilidad. En el caso de las New Balance Fresh Foam Zante Pursuit, pues si os fijáis tenemos una goma translúcida que entrevé también estas micro perforaciones que ya veníamos de esa V4 y que al final darán un puntito de mejor amortiguación. Manteniendo el Fresh Foam, upper en night, como decimos, y en el caso de las Pursuit algo más de estructura tanto en la zona media como en la zona del talón para esos corredores de peso ligero, peso medio, que las quieran utilizar en distancias algo más largas, también en maratón, pues les puedan sacar el máximo provecho. Dos zapatillas, bueno, en este caso 6 zapatillas que, como decimos, orientadas a esos ritmos más alegres, esos ritmos dinámicos, preparadas para el día preparadas en el armario para el día tanto de competir, pero también para el día de entrenar. En estos dos últimos casos, como siempre, las tendremos que probar, igual que hemos hecho con todas las anteriores, en la página web, como siempre, roadrunningreview.com, y animaros a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.